en educación. La importancia de la historia, esta no solo nos enseña las cosas del pasado, sino nos presenta hechos del pasado con un carácter respectivo, es decir, una mirada hacia el presente y sobre todo hacia el futuro. Asimismo, despierta y cultiva la curiosidad y ayuda a entender mejor los procesos sociales. Históricamente, el papel del hombre fue proveer a su mujer y a su familia con el sustento ganado del sudor de su frente, según relatos bíblicos. También vemos en esta que nos viene la prehistoria. La prehistoria generalmente se divide en dos grandes edades, la edad de piedra y la edad de metal. Asimismo, la edad de piedra, también conocida como paleolítica, se topariza desde los años 2500 años antes de Cristo. Las características de esa edad: la piedra comenzó en la época y esta se usaba naturalmente. Posteriormente la fueron detallando. La fabricación de los primeros utensilios, conocieron y aprendieron a utilizar el fuego. Viven de la pesca, la caza y frutos secos. Viven en cuevas y se organizan en grupos con lazos familiares. Al final de esta época realizan las primeras manifestaciones artísticas. También ahí está la neolítica o piedra nueva. Sus características fueron: los utensilios eran de piedra tallada, descubrieron la ganadería y la agricultura. Aparecen los primeros poblados estables, se encuentran con las primeras piezas de cerámica. La edad de los metales transcurre desde los años 4000 a.C. Esta época de la historia se divide en tres periodos, que fue del cobre, del bronce y la última de hierro. También vemos a China. La historia china es una de las civilizaciones más antiguas del mundo que continúa hasta nuestra actualidad. Ahí surgieron los primeros dinastías, que sean Qian, Han y Hun. La educación en China, el niño podía asistir a la escuela luego de cumplir los 6 años de edad. Las escuelas primarias eran pequeñas y primitivas. Había solo de 1 a 2 maestros para toda la escuela, y estas se albergaban en templos que eran muy restringidos. Los personajes principales de ahí fue Kamariju, Suma Hain, Dikiling y Confucio. También tenemos Antiguo Japón. En Japón antiguo se educa de una manera restringida para los hombres. Cabe rescatar que los samuráis asistían a su propia escuela, que se llamaba Hokou, y otro tipo de escuela privada que fue la Keretoya, donde se enseñaba la lectura, la escritura, aritmética a los niños, y en clase media, principalmente en zonas urbanas. El modelo educativo se caracterizaba por la eficacia y estrictamente relacionado con las características sociales y culturales del país asiático. Los principales personajes de ahí fueron Chatokyu, Noduma, Keratomi y Sakamoto. También tenemos el Antiguo Egipto. Los egipcios apreciaron simplemente las instrucciones que utilizaba. Esta se caracterizaba por tener una sola enseñanza. Si estaba más abajo, lo veían como un esclavo. La enseñanza era usuales. No había ningún régimen para marcar. Sus principales personajes de ahí fueron Hemoflosis, Nefertiti y Cleopatra. También tenemos la antigua Mesopotamia. Ese es el nombre griego cuyo significado se refiere a tierra entre dos ríos, para la religión correspondiente actual a lo que ahorita es Irán. Y la parte de Irán, Siria y Turquía se consideraba una de las civilizaciones con inventos e innovaciones que aparecieron por primera vez ahí. La educación hasta los 10 años. Las niñas eran educadas por sus madres. Después el padre era quien ocupaba la educación, y las niñas eran contadas cerca por las madres. Los personajes de ahí fueron Gilgamesh, Sargon. También tenemos el Antiguo Israel. En el Antiguo Israel, la historia, es decir, los habitantes del reino de Israel, de Judá, en el Antiguo Oriente. Israel se convirtió en una gran potencia regional en la conquista del Imperio Asirio en el año de 722 a.C. La educación en Israel alrededor del siglo I a.C., la escuela elemental
que constituye como un verdadero sistema de la educación pública, de acuerdo a este objetivo central de la educación judía, fue necesariamente utilizar la matemática como estrategia para aprender los textos que consideraban esenciales en la formación de los niños. Ahí como personajes principales tenemos a Moisés, Abraham, David, Jacob, Simón y Salomón. En la antigua Francia, la historia de Francia comienza con fuertes escritos durante la Edad de Hierro, como la historia de romanos llevan una región de Galilea. La educación en primaria y secundaria es gratuita, neutra, laica y obligatoria. A los 6 años y hasta los 16 años de edad, la educación infantil duraba 3 años y se divide prácticamente en Petite, Section y Major Grand. Los principales personajes de ahí fue Juana de Arco, Napoleón, Luis Philippe, Charles de Gaulle y Mariscal Leclerc. También tenemos la antigua Grecia. La importancia de Persia, se formó en la unión de pueblos medias y personajes que desarrollaron lo que hoy a lo largo del Oriente. La educación de Persia se proponga a los años de los 6 años. Los niños pertenecen al seno familiar. La madre se encargaba de enseñarles qué son los valores como verdadera justicia, la obediencia y el amor hacia los padres. A los 7 años los niños eran considerados como parte del Estado. Los principales personajes de ahí fueron Sirio, Colmicón y Darío. También tenemos la época prehispánica. Ese es el nombre que se le conoce al periodo de varios rasgos que se caracterizan de las culturas generales mesopotamias hasta la conquista de los españoles. El preclásico es una época plena de logros y expresiones culturales. La educación de los jóvenes aprendían era la música como partes y cantos. También la religión era la historia de la matemática, interpretación de los códigos, escritura y conocimiento general. Los países de ahí, los personajes más relevantes fueron Persicles, Homero y Aristóteles. En la época clásica, el periodo clásico se refiere al momento histórico del máximo apogeo de las creaciones y manifestaciones artísticas y literarias de la cultura greco-romana, a la edad de la antigua situado entre el siglo 8 a.C. Se caracteriza por la búsqueda de la verdadera información del carácter y la educación moral de los estudiantes, quienes se encuentran sujetos a una disciplina foránea. Los principales personajes de ahí fueron Aristóteles, Sófocles y Medias. En helenismo. Helenismo era el periodo eclesiástico, también conocido como el periodo Alejandro, de la antigüedad comprendida desde el siglo IV hasta el siglo I a.C., marcado los acontecimientos políticos más importantes. Este periodo nace con la decadencia de las ciudades de los estados de la antigua Grecia, que fueron Esparta, Atenas, Corinto, entre otros, en el cual de los genios se despertó de los afectos. Ahí tenemos como principal personaje Aristóteles, Alejandro Magno y Epicuro. También tenemos en la época de Roma. El gobierno romano se caracteriza por un fuerte espíritu militar. Roma fue fundado por los gemelos Rómulo y Remo en el año 753 a.C. La educación en la antigua Roma se caracteriza por el estudio de la literatura latina y estudiantes en las artes de la oratoria. Su sistema limitaba el griego y crianza del niño perfecto a su familia hasta los 7 años de edad. Esta época se dividía en 3, que era la primitiva, la republicana y la imperial. En la primitiva, en sus orígenes de estados romanos, apenas tenía 4 millas y durante el periodo alcanzó una población de 10.000 en Roma, que fue la primitiva. En la educación se tenía el lugar en el que el Oriente y los principales
de los griegos era Homero, filosofía, la música y parte de cambio. En la mitad occidental se enseñaba lo que era el latín determinado en la música y el deporte. En la republicana se implantó en Roma. La educación republicana buscó formar ciudadanos y no solo captadores, alumnos, sino que los hacían de una política social para la vida. En la imperial, durante la fase imperial romana, se caracterizó por tener un gobierno autorítico en manos de los famosos imperiales. En este periodo del dominio de los romanos se extendió hasta los límites del imperio del sistema. El poder político real no estaba en manos de un solo individuo. La educación tenía un papel muy importante Epicuro en el imperio. En la antigua Roma imperial y afuera de los hijos, las clases altas destinadas al emperador en una carrera política o administrativa, sus bienes de las demás nobles y servían ocuparse para ser mejor hombres y mejor mujeres. Los personajes más relevantes de la antigua Roma fueron Augusto, Julio César, Constantino, Pompeyo y Cicerón. En la Edad Media es el periodo histórico de la civilización occidental comprendiendo entre los siglos V y los siglos XV a.C. Su inicio se sitúa en el año de 466 en el año a.C. La prehistórica. La prehistórica es el estudio del cristianismo de los primeros siglos como padre de las iglesias. Durante el periodo del cristianismo y confundido posteriormente los profetas y tomando fuerza entre los pobladores y desplazamiento de las regiones políticas. La educación era directamente sobre los evangelios. Se dirigía sobre todo a los adultos. La educación predecía el acto de bautismo. Estos eran cuando nacían, ya tenían que tener una educación. Y los personajes más relevantes de esa época fue Guillermo, Juana del Arco y Ricardo. En la Edad Media Alta, el imperio de la historia de Europa y Oriente comenzó en el siglo V. Este periodo fue el siguiente como la Edad Baja, se conoció como Edad Baja Alta Media. La educación en la Edad Alta Baja Media se caracterizaba por constituir la educación de una cultura clásica en la cual estaban nuevas culturas. El interesante principal era el educador que fue realizado por Sócrates como maestro. Los principales personajes fue Guillermo, Ricardo y Juana del Arco. La eclesiástica se desarrolla durante la Edad Media en Europa Occidental entre los siglos XI y XV. Por lo tanto, la eclesiástica es una corriente clásica que busca recorrer el íntegro de la mejor manera posible con la razón de que fue recordada por la mismísima fe y la razón. Ahí tenemos como principales personajes Santo Tomás de Aquino, Juan Escato y Pedro Abelardo. Eso sería lo que aprendimos durante la historia de la educación, que pues se divide en las épocas romanas, las preclásicas y los personajes más relevantes que se tuvieron.